Bueno, gaurko batzarria hasiera emango dugu. Lehenengo puntua, gai zerrendaren onartzea edo ez. Aldez aurretik bidaritapa izan zen, eduki duzu zuen eskuetan. Galderarik dago edo ez badago galderarik, eta ontzat emango genuke. Hau batez, onartua geratzen da. Bigarren puntua, propuesta de resolución de reclamación y aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria, crédito adicional 2020-01. Hau ere, reklamazioa bidaritako izan zen, reklamazioa bera, kontu hartzailaren txostenare bai, eta proposamenera ere hor daukazue. Hau bosketara pasatu behar da, inork baldin baduka galderaren bat. Ez badago galdera, bai? Galdera, Paula? Sí, podéis hacer un pequeño resumen de el contraste que se ha hecho entre la petición, que si no me equivoco era para anular un acuerdo plenario porque creía que estaba mal redactado en cuanto a tema de crédito adicional y demás, ¿no? Vale, técnicamente se podría explicar brevemente el por qué se propone desestimar esta reclamación. Le pedimos a Nuria, la interventora, que lo explique. ¿Puedes explicar, Nuria, por favor? Pues fundamentalmente repetir lo que está explicado un poco en el informe, pero bueno, si queréis os lo comento a ver si me explico bien. Lo que teníamos era un crédito adicional, una modificación presupuestaria aprobada mediante crédito adicional en el pleno de febrero. Los créditos adicionales que son de competencia del pleno llevan el mismo trámite que la aprobación del presupuesto. Se someten a exposición pública y eso quiere decir que están sujetos a posibles alegaciones que en caso de haberlas pues las tendría que volver a resolver el Pleno para dar por definitivamente aprobada esa modificación presupuestaria. Y lo que plantea la alegación, que en este caso se ha presentado en el periodo de exposición pública, además en plazo, porque el periodo de exposición pública quedó interrumpido por el tema de, por la interrupción de plazos administrativos. Entonces, a pesar de haberse presentado el 8 de junio, pues es una reclamación presentada en plazo correcto, ¿no? Si contamos los plazos interrumpidos. Y sobre el contenido de la alegación, lo que venía a decir es que, que se consideraba que la figura para este supuesto concreto que hubiese sido más procedente una modificación presupuestaria o un planteamiento, porque los créditos de compromiso no son exactamente una modificación presupuestaria, sino venía a decir, pues dar cobertura a este supuesto, que en definitiva es dotar el crédito presupuestario necesario que teníamos que dotar para el convenio que se ha firmado con la Diputación para el tema del proyecto de la nueva Nagusien. Y lo que venía a decir es que para este supuesto en concreto se consideraba que, dado que la inversión que suponía ese convenio era una inversión no susceptible de ejecutarse en un año en un presupuesto, pues que se podía plantear un crédito de compromiso, que no es exactamente una modificación presupuestaria, sino que es una técnica presupuestaria, pues que yo, si queréis, os comento un poco. En vez de un crédito adicional, que es lo que se ha planteado y lo que ha hecho y lo que ha decidido el Pleno, y lo que se propuso y lo que se aprobó. Si ponemos en contraste el crédito de compromiso para dar cobertura presupuestaria a este supuesto, que es cubrir presupuestariamente, como digo, el convenio, pues nosotros en intervención consideramos que técnicamente es mucho más adecuada la figura del crédito adicional. ¿Y por qué? Lo explico. Los créditos de compromiso son una técnica presupuestaria, no una modificación presupuestaria, a la que se recurre para, a ver cómo lo explico, para dotar de consignación a inversiones que efectivamente son susceptibles de desarrollarse en un plazo más largo que el ejercicio presupuestario. ¿Y por qué? Porque no es muy razonable cargar en un ejercicio presupuestario financieramente o tener que utilizar los recursos solo de un ejercicio presupuestario para autorizar ese gasto que supone una contratación, por ejemplo, de una obra que se va a desarrollar en 3 años en un ejercicio. Entonces, lo que te permite la normativa a través de los créditos de compromiso es eso. Pues bien, haz un plan de financiación a 3 ejercicios, refléjalo en 3 ejercicios presupuestarios, fináncialo con los recursos de 3 ejercicios presupuestarios, pero lo puedes contratar desde ya. Se puede autorizar, si tenemos una previsión de una inversión de 300 millones, pues podemos financiar 100 en un ejercicio, 100 en el siguiente y 100 en el siguiente.
y podemos ya en el ejercicio de base, en el primero, autorizar, contratar los 300 millones. Pero básicamente está pensado para diferir ese gasto de inversiones que son ejecutables plurianualmente en varios ejercicios, pues no tener que cargarlos en el presupuesto de origen en el que se va a ejecutar la obra. Pero no era el caso, porque nosotros en este caso lo que estamos haciendo es, estamos financiando, estamos poniendo la totalidad del presupuesto, del dinero, de la cantidad que se necesita para afrontar, para autorizar el convenio, la estamos poniendo ya en el presupuesto 2020 a través del crédito adicional. ¿Pero por qué? Porque tiene una financiación clara, que es remanente de tesorería afectado. En este caso, la financiación viene del remanente de tesorería afectado, que además es patrimonio municipal del suelo. Es como, dicho en términos sencillos, es como un ahorro que teníamos nosotros destinado a los fines del patrimonio municipal del suelo. El supuesto de gasto casa completamente, se dice también en el informe, es uno de los supuestos claros. Si no es el primero por definición, que es destino de promoción de la vivienda, pues linda mucho porque son dotaciones públicas en relación con vivienda, o sea, si no es el destino principal del patrimonio municipal del suelo, que yo creo que sería defendible que lo fuese, es el secundario, con lo cual el gasto tiene destino patrimonio municipal del suelo. Teníamos ya en ahorros, teníamos en remanente de tesorería un dinero precisamente que es solo susceptible de utilizarse para este tipo de gastos, pues lo que se ha optado es por ya directamente poner la totalidad de esa inversión en el presupuesto a través del crédito adicional de una sola vez. ¿Esto quiere decir que se va a ejecutar todo en un año? Pues no, pero también para eso tenemos técnicas presupuestarias para la parte de este gasto que, como digo, ya está incluido en el presupuesto 2020 en su totalidad a través del crédito adicional. También tenemos técnicas pues para ir definiendo o ir acompasando la ejecución presupuestaria en varios ejercicios, porque todo lo que no gastemos, todo lo que no ejecutemos, todo lo que no llegue a fase O con la correspondiente factura en este año, lo que haremos es el crédito que queda, incorporarlo en los sucesivos presupuestos hasta que se finalice el gasto. No sé si se entiende la idea, ¿me explico? ¿Con habilitaciones de, Perdona, Paula. ¿Con habilitaciones de crédito? ¿O con incorporaciones. Incorporaciones directamente. La siguiente será, una vez que ya lo tenemos puesto en el presupuesto 2020 mediante crédito adicional, que es lo que hemos hecho, lo que se aprobó en el pleno de febrero y ahora se trae aquí aprobación definitiva solucionando la alegación, lo que haremos es todo lo que no se ejecute del gasto, que es 3.400.000, creo que son, todo lo que no se ejecute en este primer año 2020, pues se incorporará en el 21 o en el 22 lo que haga falta hasta finalizar el gasto que está previsto, a través de modificaciones presupuestarias de incorporación de créditos esta vez. Entonces, sobre todo, la decisión clave ha sido el tener ya el recurso financiero, el tener remanente de tesorería afectado precisamente a esa finalidad de gasto, que es un gasto en uno de los fines del patrimonio municipal del suelo, que es el caso, es el supuesto que teníamos. Por eso se optó por el crédito adicional, que es lo que se defiende en el informe y lo que se propone pues que ahora se declare definitivo. Vale, gracias, Nuria. Vale, pero que hayáis optado por esa opción no significa que lo que plantean en este recurso sea algo descabellado en absoluto, simplemente es otra interpretación. Es factible, pero es descabellado en la medida que si tú ya tienes ahorrada la financiación no tiene sentido, por lo que he explicado, por la virtualidad que tienen los créditos de compromiso, que sobre todo tienen esa virtualidad que te permiten acometer la inversión cuando tú ya no tienes el recurso financiero y te permite pues acompasarlo un poco, fiarlo a futuro. No tienes en este momento y bueno, pues lo fío a 3 años sucesivos, me comprometo a tenerlo en 3 años, pero teniendo ya el recurso financiero ahorrado, vamos a decir entre comillas, como es el caso, que es lo que ocurre cuando lo tenemos en el remanente de tesorería, no tiene mucho sentido un crédito de compromiso. Ibon, Ni oitze, Nuriari entzunda pentsatzen dut, igual agian, eman duen azalpena oso zentzuzko izango litzateke COVID-aren egoera etorri aurretik. Hau da, orain gertatzen ari dana da, behin da gehiagotan esan dugu denok eta zuei entzun dizuegu ere, datorkiguna latza izango dela, udaleko diru-sarrerak berantza egingo direlako, eta berantza egingo dira eta zentzu horretan hainbat proiektu berraztertu egin barko dira edo hainbat gastu berraztertu egin barko direlako. Kasu horretan, eredu honekin gu ointxe dauzkagu 3.400.000 euro geldituta
Eta hoiek gainera, hitzarmenaren arabera, ordaindu behar ditugu 3 urte barru. Ba, igual, beste bide batzuk bilatu daitezke, 3 urte barru ordaindu beharreko hori dirua izateko, baina orain daukagun dirua behar dugunean orain inbertitzeko. Da, entzundakoari ostean egiten duan hausnarketa bat. Hau da, dirua beharko baldin badugu orain, zertarako blokeatu orain daukagun diru bat 3 urte barru gastatzeko. Hori da, hausnarketa, besterik ez, erantzunik eta ez dut behar. Sí, no, bueno, a tu reflexión con otra reflexión. Bueno, realmente el origen, como ha explicado Nuria, la interventora, el origen de esos 3.400.000 euros es el patrimonio municipal del suelo, que tiene unos destinos concretos, que básicamente es la inversión en vivienda. Entonces, en la sustitución o el coste de oportunidad al que renuncias por esta inversión en vivienda sería otra inversión en vivienda. Ese dinero no lo puedes destinar a una inversión en vialidad o a subvencionar las ayudas en AES. Ese dinero no se puede destinar a las subvenciones en ayudas de emergencia social, por ejemplo, ni se puede destinar a las subvenciones en promoción económica, porque está destinado en la parte del ahorro municipal, ya está destinado a patrimonio municipal del suelo que va a vivienda como uso prioritario y, en todo caso, a la reposición de otros edificios municipales. Luego, el coste de oportunidad a lo que se renuncia por tenerlo ya destinado a esta partida concreta, que es ese proyecto de los alojamientos dotacionales, que al final es vivienda, si lo quitáramos de ahí, únicamente se podría destinar otra vez a vivienda. Habría que hacer, o sea, es decir, no nos sirve para esa reflexión, para destinos ligados al COVID. La vivienda se necesita independientemente de que exista o no exista esta pandemia. Luego, no nos serviría, esos fondos, ese dinero no nos serviría para luchar contra el COVID ni contra sus consecuencias. Únicamente tiene unos destinos concretos, está identificado un destino, está financiado. Si renunciáramos a ello, habría que pensar en otro destino que sería similar. Si no son alojamientos dotacionales, sería vivienda, o el uso secundario, que sería invertir en algún otro edificio municipal que necesitara reparaciones. Pero no nos sirve en ningún caso para luchar contra el COVID. Es precisamente una caja que administrativamente está aislada y se protege especialmente por ley para la vivienda. No quiero entrar en este debate que incluso lo tendremos en pleno, pero solo por matizar. Las dotaciones de patrimonio municipal no son anuales, tienen un periodo de 4 años o 3 años, si no me equivoco. O sea, pueden ser absolutamente dispares cada año con tal de que en ese periodo se cubra. No sé, será cuestión de mirar, pero seguro que se pueden modificar algunas cosas. Y vosotros habéis justificado durante muchísimo tiempo en este pleno a un excompañero nuestro y del grupo político de Paula que hay otros fines para las dotaciones de patrimonio municipal de suelo, como Musiquebarri, antes conocido como Guecho Antxokia. Dejado aquí, podemos alargarnos en este debate en el que no vamos a llegar a ningún acuerdo o dejarlo para el pleno. Pero las cosas hay que lanzar un poquito todo lo que hay en medio. Entonces, seguro que hay modificaciones que pueden permitir a cosas que no son necesariamente del COVID, sino que la reducción de ingresos del COVID obliga a redireccionar ingresos hacia otros lugares que pueden estar relacionados con eso, pero puede ser otro proyecto, sin más. Por aclarar únicamente, en este caso no se ha dotado el PMS, sino que el PMS estaba ya, el patrimonio municipal del suelo estaba ya. De hecho, eso proviene básicamente esa cantidad proviene de la venta de unas parcelas que ya se hicieron en previsión para poder financiar esa actuación hace tiempo. Por tanto, no estamos detrayendo en ningún caso del presupuesto corriente. Eso estaba ya ahí, está con ese destino. Es decir, no hemos quitado el presupuesto corriente para dotarlo, que sería en la línea de lo que tú dices de esos periodos de 4 años, que ahí sí se puede manejar cuando dotas eso. Pero es que no estamos en esa fase, estamos ya en una fase en la que ya se había dotado. De hecho, no es que se hubiera dotado, es que viene de una línea histórica que ya está. Todo ese importe viene ya del patrimonio municipal del suelo porque viene de suelo. No se ha detraído en ningún caso del presupuesto corriente esa cantidad, sino que se transformó suelo municipal, primero en dinero y ahora en viviendas, haciendo una operación lógica dentro del patrimonio municipal del suelo y de la política de vivienda. Es decir, esa operación en concreto en ningún caso detrae presupuesto corriente, ni siquiera detrae ahorro libre para destinarlo a la lucha contra el COVID. Otras sí,
otras partes del presupuesto sí. Esta en concreto no hay comunicación en ese sentido. Nuria, ¿querías decir algo? Un par de aclaraciones, cuestiones técnicas. La primera, efectivamente, que en este momento no estamos dotando el patrimonio municipal del suelo, los recursos que luego vamos a gastar en los fines que nos obliga la ley, sino que lo que estamos es poniendo el crédito necesario para gastarlo. Y la segunda precisión sobre los destinos del patrimonio municipal del suelo, no nos los inventamos nosotros, son susceptibles de cambiarse, bien, pero ahora los tenemos definidos en la Ley de Vivienda del Gobierno vasco. Y lo que nos dice efectivamente es que los destinos del patrimonio municipal del suelo describe en qué consiste el patrimonio municipal del suelo, que no me voy a extender, creo que en el informe también está dicho un poco ahí reflejado, en qué consiste, por qué se compone, de qué se forma, y luego describe a su vez cuál es el destino que se debe dar a ese patrimonio municipal. Y el primer destino es claro que es la vivienda, la promoción de la vivienda, y hay otros destinos secundarios a los que tú aludías, que son equipamiento colectivo, y está dicho como tal. Pero aparte de eso, pues ya no hay muchos más. Quería decir que están definidos, o sea, que no se pueden innovar ni interpretar ni nada, que están definidos en la ley que eso está muy claro, de pero vivienda. si en vez de gastarnos los 3.400.000 en tenerlos parados, los destinamos, por ejemplo, a gastárnoslos en la reparación de la venta, en lo que se está haciendo en Begoña, que incluiría en Punta Begoña, se podría incluir dentro de lo que son las funciones de patrimonio municipal de suelo, y liberamos presupuesto de esas zonas, estamos liberando ahorros. Al final, quiero decir que podemos darle 1000 vueltas a las cosas, pero eso también es así. Entonces, ya llevaremos al debate al Pleno. Yo ahí tengo una discrepancia política. Ahí lo que estarías haciendo es priorizar unas actuaciones sobre otras. Y estaría retrasando la inversión en política de vivienda para priorizar otras cosas. Eso es una decisión política que si H. Bildu la quiere proponer así, bien, pero al final cuando nosotros no lo compartimos. A la hora de materializar las priorizaciones, nosotros estamos priorizando la inversión en alojamientos dotacionales, por eso está invertido. Si vas a quitarlo de ahí y no vas a hacer los alojamientos dotacionales y vas a invertirlo en otra cosa, serían decisiones de prioridad política. La nuestra es clara, alojamientos dotacionales. La vuestra puede ser otra. Como estamos en bueno, matices. la nuestra es clara, alojamientos dotacionales y las otras cosas también, porque la estamos financiando y estamos cuadrando esas cuentas. Si hay que priorizar más, de las últimas a las que renunciaríamos, desde luego son las de vivienda. Si H. Bildu, en sus prioridades, que no creo es el caso, creo que no estamos interpretando bien por parte de este concejal, o sea, tú ya no estás interpretando bien lo que significa renunciar a financiar algo en vivienda. Significa que tienes que buscar otro proyecto diferente. Más tarde, sabemos lo que cuesta el tiempo hacer la política de vivienda. Si tienes un proyecto concreto y definido, renuncias a él, obviamente no se van a construir esos alojamientos dotacionales. Y deberías buscar otra idea y dotarlos en cualquier caso después. Al fin y al cabo, lo que estás planteando cuando se lleva a terreno es cambiar las prioridades políticas. No es un tema técnico ya. Nuestra prioridad política es clara. Alojamiento dotacional, vivienda, porque es una solución para las personas jóvenes, porque es algo que todo el Pleno en general lo ha ido defendiendo y la ciudadanía también, y por eso lo estamos impulsando. Si la propuesta, que yo creo que no es esa, pero es lo que se aterriza de lo que estás reflexionando, por eso lo estamos contestando así, el aterrizaje concreto de lo que estás reflexionando sería renunciar, quitar esa prioridad y poner otras encima de la mesa. Yo creo que esa reflexión hay que concluirla con este tema, Iván. Vale, ahora como tú te has dedicado a reflexionar sobre nuestras propuestas políticas, para que no tengas dudas, te las voy a aclarar. ¿Vale? Los 3.400.000 utilizáis el alojamiento dotacional como una excusa. Vuestro problema es que queréis tirar la Nabusi Nechea. Dicho esto, que esto sí es una postura fija de H. Bildu y que nosotros lo que reclamamos es que haya un debate y un referéndum que se pregunte a la ciudadanía qué quieren hacer con ese edificio. Dicho esto, lo que nosotros decimos es que el dinero que ahora mismo tenemos guardado, que tenemos que pagar dentro de 3 años hay que pagarlo, busquemos la fórmula de utilizarlo para las necesidades de ahora. Ni siquiera hemos planteado que no se haga ese proyecto, por si tienes dudas. Alojamientos dotacionales son muchas cosas.
Por ejemplo, no poner viviendas en venta, eso también son alojamientos dotacionales. Entonces, cuando quieras interpretar la política y las posiciones de H. Bildu, interprétalo en realidad. Lo que vais a hacer allí son un número pequeño de alojamientos dotacionales con una residencia, con una cesión de terreno a la Diputación durante 90 años, si no me acuerdo mal. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Ni siquiera que no se haga, sino que en virtud de un convenio que tenéis firmado con la Diputación y que os obliga a poner ese dinero ahora para pagarlo al final dentro de 3 años, que busquemos la fórmula dentro de 3 años, cuando la situación económica será otra, para hacer frente a ese convenio y ahora mismo utilicemos el dinero en las necesidades que ahora mismo va a tener este ayuntamiento y la gente de este ayuntamiento. Y sí, desde luego que son la vivienda, y no los dotacionales, sino la vivienda de alquiler social, público. Y desde luego que vosotros, en este caso, tenéis una responsabilidad enorme, porque habéis sido los gestores del Departamento de Vivienda de este ayuntamiento los últimos 40 años. Esa, por si tenías dudas, te la aclaro, es la postura de H. Bildu. Y esa es la que te defenderé en cualquier sitio. Tú puedes llamar a las cosas como quieras, pero lo que tenéis ahí no es alojamientos dotacionales. Es un proyecto nuevo que tiene una residencia compartida con la Diputación donde hay una parte de alojamientos dotacionales y que implica tirar y derribar un edificio que el barrio no quiere tirar y derribar. Esa es la circunstancia, ese es nuestro punto de vista, nuestra postura. Ahora la vuestra es la que sea, pero la nuestra es esta, no la que tú dices que es. Por aclarar y no generar más confusión, los 3.400.000 euros son exclusivamente para los alojamientos dotacionales, que es la parte de inversión que le corresponde al ayuntamiento. Otra cosa es que se aprovechan las sinergias con una residencia foral que hace la Diputación Foral de Vizcaya y se aprovecha la sinergia constructiva y la sinergia de las dos administraciones, pero la financiación municipal va dirigida a los alojamientos dotacionales, no a la residencia. Esa la paga la Diputación, que es su competencia, para no generar confusiones. Y, en cualquier caso, hasta donde yo conozco y hasta donde conocemos todas las personas aquí presentes, el tema presupuestario de las administraciones públicas, el dinero tiene que estar disponible para hacer cualquier actuación. Y un proyecto constructivo, por mucho que se demore en el tiempo o por mucho tiempo que lleve su ejecución, necesita la financiación desde origen. No solo para estar atendiendo todas las certificaciones, que se pueden parcelar, pero si el proyecto va completo, necesita la financiación completa. En este caso, el proyecto es completo, pues necesita esa financiación completa. Porque si no, no se puede actuar. Esto no vale hacer y luego pagar. La administración pública no permite eso y está bien ordenado así. ¿Vale? Bueno, es que es así, Ivo. No me estoy inventando las cosas. Esto ha empezado con la posibilidad de créditos de compromiso que posibilitaría eso que tú dices. Esto es un bucle donde al final todo termina para eso. Bozketara pasatuko gara, eskerrik asko, Nuria. Alde? Abstentzioak? Kontra? Onartuta geratzen da, proposamena onartuta geratzen da. 3. puntura pasatuko gara, 1796/2020 zenbakidun dekretuaren berri ematea, transferitzen bidez aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Hau ere aldez aurretik eman da, zuen eskuetan dago, eta honi buruz galerain bat barin badago, azalpen eman dugu, bestela horrengo puntura pasatuko gara. Horrengo puntua, 4. puntua, 1835/2020 zenbakidun dekretuaren berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Aurreko puntuaren egin du moduan, galderarik ez badago. 5. puntua, hurrengo hauteskundeen maiketako kideen aukeraketarako zozketaren berri ematea. Horretan ere egon zineten. 6. puntua, informazio orokorra. En información general sí que os quiero comentar que, que en la parte de organización y personal ya hemos retomado también de forma presencial las mesas de negociación y, pues que ya estamos en el proceso normal de negociación, pues de los procesos como pueden ser las OPEs, que ya se irá dando cuenta según vayan cerrando esas negociaciones, porque bien se sabe que es competencia y patrimonio de la mesa de negociación.
y donde se van acordando ese tipo de cosas, pues aparte de también diferentes temas de promoción interna, como puede ser el que está planteado de C2 a C1 en la parte administrativa en el tramo general, es decir, de auxiliar administrativo a administrativos, o los que estén planteados en la organización en brigadas, que también pasen de ser personal operario a ser personal oficial. Y lo mismo también con la reestructuración que venga ligada en la policía con el nuevo cuadro de mandos y ese tipo de cosas, que eso tendrá que reflejarse en una nueva RPT, en las cosas que vayan surgiendo de esa negociación. Bueno, como todavía estamos en el proceso de negociación, no os va a desglosar todos estos temas y según se vayan concluyendo, pues irán transformando en expedientes, irán viniendo a pleno, como es habitual, y se irán pues, explicando dentro de todo ese contexto. También está en negociación la forma de ir recuperando o de cómo tratar todo este periodo de COVID que ha ido afectando a las diferentes formas de prestar el servicio de cada uno de los empleados y empleadas municipales, y también está encima de la mesa de negociación el intento de llegar a un acuerdo de, bueno, pues de cómo establecer la organización de la recuperación de los servicios que se han quedado atrasados en función del periodo que no se ha podido prestar eficazmente, que cada persona y cada puesto de trabajo tiene características diferentes, desde luego entre servicios esenciales y no servicios esenciales de una manera básica, pero también dentro de los no servicios esenciales hay gente que ha podido prestar el servicio y otras personas que no, incluso dentro del mismo área hay puestos que lo han podido hacer y otros que no. Y estamos pues planteando llegar a un acuerdo de cómo devolver a la ciudadanía por parte del ayuntamiento, de la institución, del personal contratado, devolver pues para mejorar los servicios pues esto. Y es lo que tenemos, porque en la parte de Hacienda, bueno, pues poco a poco se va ganando información, la Diputación va dando información y según ella la va conociendo, y este verano tendremos ya información más concreta y más detallada que nos permitirá tomar decisiones más acentuadas. De todas formas, sí que se está trabajando con las áreas, pues aquello ligado a la eficiencia, a la ejecución más eficiente de todos los servicios y de todos los servicios municipales. Fundamentalmente es un tema organizativo, es un tema de procesos, es un tema que tiene que ver también con las herramientas que tiene disponible y de cómo las tiene organizadas el ayuntamiento. Y ahí, pues según vayamos sacando conclusiones y se vayan tramitando o se vayan implementando temas organizativos, pues iremos dando cuenta de ellos. Seguramente en cada una de las áreas correspondientes, porque afectará o va afectando en pequeños procesos, en pequeñas formas de hacer y en los resultados del servicio prestado a cada una de las áreas. No sé si las otras áreas tienen alguna información adicional que dar, y si no pasaríamos zazpigarren puntura pasatuko ginateke, galdezken txandatan, daukagu lehenengo galdera, Alderdi Popularrak eginikoa, ez dakit, bai, Gonzalo Besedes. Sí, buenos días. Bueno, voy a proceder a la lectura del escrito. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos se nos informe en la próxima comisión de la fecha en la que se van a aprobar los pliegos para proceder a la adjudicación de las plazas del parking de Manuel Gainza a los vecinos y de cuándo se van a fijar los precios de las plazas de rotación y cuál va a ser ese importe. Bueno, ha salido un poco el tema en la Comisión de Territorio, pero sí nosotros reiterar, más o menos en las dos preguntas que vienen, cuándo se van a aprobar los pliegos y cuál va a ser el precio en las plazas de rotación. Gracias. Bai, Álvaro hartuko ditza. Sí, Egunon. Bueno, sobre el tema de los pliegos, que es lo que yo te puedo responder ahora mismo, indicarte que se comenzaron a trabajar en febrero, incluso un poco antes con ellos. Hemos tenido el parón que ha habido debido a la circunstancia desconocida. El equipo que está trabajando con esto está formado por los 3 habilitados nacionales, el área de contratación y el área de infraestructuras, y yo creo que esperamos que en breve, pero no te puedo decir un plazo exacto, pues porque se han tenido que retomar los trabajos recientemente, hace apenas 3 semanas. En cuanto tenga una fecha, os la comunicaré. ¿Vale? Son unos pliegos complejos porque, como ya se explicó en otra comisión, abordan varias tipologías diferentes a prestar el mismo parking, pero bueno, que
que el trabajo se está haciendo y esperamos en breve. Sobre el precio no te puedo decir yo, porque no me corresponde a mí la fijación en viarias. Sé que estarán trabajando con ellos. ¿No? Sobre los precios, lo que sí se puede decir es que la estructura tarifaria que están planteando encaja perfectamente en el PEMUS, que de esa información se ha ido dando cuenta y no sé con qué grado tiene conocimiento cada concejal, pero el PEMUS sí que era público, planteaba una estructura tarifaria diferente a la actual, la relación que hay entre el aparcamiento en superficie y el aparcamiento soterrado, los de rotación, uno u otro, y ahí sí que habrá la propuesta tarifaria reflejará ese planteamiento que tiene el PEMUS para tener una OTA pues, más eficiente y que posibilite mejor la rotación dentro del municipio. Sí, bueno, agradecer las respuestas. El parking ya va con retraso, bueno, ya se ha dicho en la Comisión de Territorio, y la pregunta es si el pliego va a estar finalizado antes de que el propio parking esté terminado del todo. Y respecto a los precios, pues es una pena que no nos hayan dicho en esta comisión pues un poco los precios que se iban a... Sí, nos ha dado unas consideraciones técnicas, pero nosotros queríamos saber los importes exactos o lo más concretos posibles. Sí, la estructura tarifaria que propone el PEMUS es de todo el mundo conocida y no corresponde a esta comisión. En cualquier caso, esa documentación ya se entregó en su momento en la Comisión de Territorio o la de Urbanismo en su momento, porque quizá fue la legislatura pasada, se dio cuenta de lo que es el PEMUS, cómo se aterriza esa estructura tarifaria en concreto, lo que difiera en los números concretos con respecto a esa propuesta básica que tiene el PEMUS, vendrá a esta comisión cuando esté completamente desarrollada y acompañe al pliego, porque obviamente habrá que tocar las ordenanzas fiscales al respecto. Vale, eta bigarren idatziz heldu zaigun bigarren galdera, Elkarrekin Podemosek eginikoa da. Bueno, bi galdera daude idatzi berberean, eta, bueno, Paula zuritza da. Vale, leo las dos seguidas, igual, ya que están en el mismo escrito. Sí, lo que pasa es que una de ellas hasta ahora ha respondido ya, ¿no? Sí, bueno, por eso voy a leer todo. Vale, y pues, ahora, vale. Eso como tú quieras, por favor. Gracias. Vale, son dos cuestiones. La primera, lo de la tarde-noche del lunes 8 de junio, que, bueno, como hemos hablado anteriormente, un equipo de brigadas acudió al edificio municipal del antiguo Euskaltegui para retirar las pancartas del colectivo Itubalchetairu y, de paso, retirar el sistema de aparcabicis que allí mismo se encuentra. Preguntamos por qué se realizó esta retirada y si se va a volver a instalar algún sistema para aparcar bicis ahora que desde el área de medio ambiente se está trabajando en facilitar y fomentar la movilidad mediante la bicicleta y por qué se han retirado las pancartas. Creo que han sido entre unas y otras se han acabado contestando. O sea, el tema de, bueno, pues si alguien no estaba antes, nos han dicho que se habían retirado las pancartas por el posible contenido y porque no tenían permiso y bueno, y lo de las bicis que... Perdón, porque no tenían permiso para tener en un edificio municipal colgada la pancarta. Y además el tema del contenido, que ya lo hemos debatido, que sin más. No, simplemente quiero aclarar para los que no habéis estado, se ha dado cumplida explicación de por qué se procedió a retirar las pancartas y se procedió a retirar las pancartas fundamentalmente, y así lo he dicho, porque se habían colocado unas pancartas en un edificio, pancartas o carteles, creo que son con las palabras que me he referido, porque esas pancartas y esos carteles o carteles estaban colocados en un edificio municipal sin permiso del titular del edificio municipal y, por lo tanto, independientemente de que podrían tener contenido peyorativo, creo que han sido mis palabras, se procedió a su retirada, porque no había permiso. Y luego, además, eso devino a que a los operarios fueron acompañados de la policía, que era lo que se había preguntado en la otra comisión. Pero con respecto a los carteles, se retiraron porque no había permiso para que esos carteles estuvieran allí, independientemente del contenido que podrían tener.
Vale, la segunda pregunta es sobre el informe de ayudas municipales a trabajadores y trabajadoras. Antes de la pandemia quedó pendiente saber en qué punto se encontraba la elaboración de un informe relativo a las ayudas a personas jubiladas que habían sido parte de la plantilla municipal. Dado que por el momento del año en que nos encontramos se acerca una nueva comisión una nueva reunión de la Comisión de Ayudas, suponemos, ¿está elaborado dicho informe? ¿O se ha tratado o se va a tratar próximamente con la mesa de negociación? Vale, pues bueno, con respecto a la primera pregunta, ya la respondió el Kelche. En cualquier caso, quien quiera profundizar más, la remitimos a la Comisión de Ciudadanía, así donde se ha contestado, donde se ha hecho el debate, con lo cual ahí está completamente debatido y contestado. Y en la segunda pregunta la respuesta es breve. La verdad es que estaba previsto que antes de la Comisión de Ayudas, que se tenía que celebrar ahora en junio, tuviéramos emitido ese informe. Yo no lo solicité formalmente, sino que les pedí por escrito a Secretaría de Intervención y responsable técnico de organización y personal que lo fueran consensuando, pero eso fue antes de que viniera el COVID, pensando que, a pesar de que también me advirtieron, me dijeron, bueno, cuanto antes esté resuelto mejor. Sin embargo, luego nos ha sobrevenido toda esta pandemia y no se lo he priorizado en absoluto durante esta pandemia porque hemos priorizado otras cosas, como era la propia supervivencia de tantas necesidades que se han tenido que estar atendiendo. Así que no va a ser posible que esté emitido ese informe para esta y habrá que posponerlo para la siguiente. Y responsabilidad mía es porque he priorizado otras cosas y yo creo que todo el mundo lo entiende. De todas maneras, debe ser atendido, por lo que se ha ido comentando ya desde el comienzo de legislatura, y es un tema que hay que tener en cuenta y que no está olvidado en absoluto y que hay que atenderlo cuanto antes, pero durante estos 3 meses y pico, o durante estos 3 meses, hemos estado atendiendo otras urgencias y lo hemos pospuesto y no le he pedido a nadie que lo priorice. Sin embargo, ahora, en cuanto estamos retomando la actividad, pues sí va a haber un momento en el que tengamos que atenderlo para informarlo jurídicamente y que todos tengamos el campo claro de actuación en ese sentido. Eso tiene que ser resuelto en este ejercicio, desde luego. Sí, por eso lo preguntaba un poco para saber si se iba a retomar el tema, Sí, por sabiendo supuesto. lógicamente que las prioridades han sido las que han sido y en ningún caso pensaría que esto está por encima de todo lo que nos ha sobrevenido, obviamente, ¿no? Pero sí que era un poco también por saber si la Comisión de Ayudas va a seguir con su curso habitual, si se procurará reunir finales de junio o en julio para poder dar solución a las ayudas a trabajadores y trabajadoras, porque entiendo que quizá en este momento pueda ser también importante. Sí. Y bueno, y sin más, pues cuando llegue el informe y se decida hacer por parte de los Sí, ahí servicios podemos aprovechar que jurídicos. el concepto de ayuda en sí es importante, pero es verdad que obviamente el destino a las ayudas ha disminuido un montón porque no ha habido movilidad suficiente como para ir a la sanidad privada a atender temas que no estaba atendiendo Osakidetza, y a Osakidetza a muy poca gente se le ha ocurrido ir a preguntarle a Osakidetza ahora que le haga un informe para justificar que no lo puede atender porque estaban en otras cosas. Luego las solicitudes han disminuido, yo creo que se han limitado básicamente a las que venían de una forma recurrente, pues un tema. Entonces no hay tampoco un excesivo tema de administrativo pendiente, si es posible que haya necesidades retenidas que vendrán aflorando ahora cuando se ha abierto ya la movilidad. Y tanto la sanidad privada como la sanidad pública pues, se han quedado más libres para poder atender pues, todos los temas sanitarios que atiende la Comisión de Ayudas. Vale, idatziz ez zaigu ezer gehiagorik heldu, eta orain ahoz egiten baduzue, bai Ibon, mesedez? El 27 de mayo, si no me equivoco de fecha, tuvimos en la reunión un representante de cada partido político y 2 técnicas de este ayuntamiento para analizar o para que nos explicasen el informe jurídico sobre las tasas y las peticiones que se habían hecho de tasas y demás. En esa reunión, concretamente, yo pedí insistentemente que se mantuviese ese marco para analizar lo que se podía hacer con las tasas y con los impuestos en el año 2021 y en el último trimestre del 2024. Y se nos dijo que sí, que se mantendría ese marco, que estabais dispuestos a mantener ese marco. La pregunta es si vais a convocar una reunión nueva o para cuándo la tenéis prevista. Sí, los pasos que hemos dado en este ínterin ha sido, bueno, el Departamento de Promoción Económica, las 2 concejalías, tanto la de Guecholán como la de Turismo, pero en este tema específicamente, sobre todo la de Guecholán,
el titular de Promoción Económica, Íñigo Urquiza, que soy consciente que ha estado dando aquí explicaciones sobre este tema y sobre algunas de las reuniones. Yo le he acompañado en alguna de ellas, a las que se han hecho con la hostelería, también están con las 3 asociaciones de comercios, y a la hostelería en concreto lo que estuvimos ahí hablando, aparte de todo el marco normativo, para que les quede claro y todo el mundo supiera en qué marco nos estamos moviendo, es que nos hicieran sobre todo propuestas de gasto, que yo cuando expliqué también, no en ese informe, sino en unos datos que explicaron allí los 2 técnicos que estuvieron presentes, pues se explicaba cómo tan solo el 18% de los recibos que se giran desde el consorcio de aguas, que es una buena muestra, que se puede mirar en el uso comercial, en lo que es uso comercial hostelero, tan solo el 18% se derivan a un tercero que no sea el propietario, es decir, a alguien que presumiblemente esté alquilado. En ese sentido, las medidas que se hagan de ahorro de costes por vía impositiva a los terceros destinatarios puede tener una dispersión enorme. Es decir, puede ser que no estemos ayudando a quien realmente queremos que se ayude y que estemos utilizando dinero público para ayudar a alguien que tiene varias propiedades, que no es precisamente quien lo necesita. Estaríamos reduciendo ingreso público para que se lo ahorre quien, por ejemplo, tiene 8 lonjas, o 7, o 6, o 5. Entonces, les trasladamos esta reflexión a quienes supuestamente van a ser los destinatarios, entendieron bien cuál es el razonamiento, en esa reflexión estaban y les propusimos que hicieran incidencia en la parte del gasto, es decir, en aquellos hechos que podemos subvencionar o dinamizar, incluso con un importe similar o incluso superior, todo dependerá de cómo van las arcas municipales y de cómo tampoco se habían concretado, porque no está cerrado el debate y porque no se ha hecho ninguna propuesta concreta de reducción potencial de los ingresos derivados de alguna bonificación o de alguna reducción impositiva que se planteara con respecto a esas tasas o a esos, con las tasas de esos servicios, pues que se plantearan que parece ser que sería bastante más eficaz trabajar la parte del gasto. En esa reflexión han quedado, nos harán soy consciente, ¿sabes? Porque nos lo han comunicado, que se han ido reuniendo, los hosteleros que han querido participar, la parte de la hostelería que ha querido participar, porque no están teniendo tampoco el éxito de participación que ellos esperaban, esto hay que decirlo, pero lo pueden trasladar ellos. Y a la parte comercial, que tiene mucha más asociación, pues yo no he participado en esas reuniones, pero bueno, el área de promoción económica está en permanente contacto con esas áreas. Un banco de pruebas, que no son pruebas, sino que es ir al directo directamente, como es el hecho bueno, que empieza ya, pues habrá que ver cómo funciona, porque si hay que potenciarlo y hay que reforzarlo en años venideros, pues es uno de los destinos que puede tener bastante más interés que en estar afectando el tema tarifario impositivo. Pero, en cualquier caso, esa reflexión la estamos compartiendo con los potenciales destinatarios y en ese marco pues también se puede hablar, tal y como nos comprometimos, se puede trasladar al ámbito político para lo que las propuestas pues, puedan ir más consensuadas o no, pero por lo menos sí mejor informadas. Entonces, estamos pendientes de esa devolución, estamos coordinando el área de Hacienda y de Promoción Económica y en cuanto pues, veamos cómo avanza esa coordinación, os daremos cuenta y os diremos de qué manera y en qué foro podemos retomar esa reunión a la que has aludido. Está muy bien todo lo que me has contado de lo que habéis hecho. Evidentemente tenemos, es curioso porque tenemos sobre la misma reunión y el mismo interlocutor versiones distintas, pero no viene eso al caso. Yo lo que quiero saber, en aquel marco se hablaron de una serie de medidas concretas, en aquel marco, no en otros que habéis podido hablar y otras que, como dice, habéis podido hablar con ustedes y demás, en aquel marco se hablaron de una serie de medidas concretas y que se quedó, que se seguiría hablando de eso y que se seguiría hablando en aquel marco. Entonces la pregunta es, ¿vais a convocar otra vez aquel marco y cuándo? Es tan sencilla como sí o no. Y sí, pues en un mes, en 2 meses, en 3 meses. No he pedido ninguna otra respuesta. Y todavía no he entendido lo que he entendido, y ahora sí no, me puedes corregir, porque lo que he entendido es que en función de lo que os digan estas reuniones que habéis tenido, plantearéis propuestas en ese marco o en otro. Y mi pregunta es, en aquel marco quedaron 2 cuestiones de las que se habló, que es lo que estaría vigente, pregunto si lo vais a convocar. ¿Que quieres más cosas en ese marco? Fenomenal, no tengo problemas, pero la pregunta es... Bueno, sí, por ir más concreto, ese marco obviamente nos hemos comprometido y sí que sí que se retomará, aunque sea para hacer
una devolución. Lo que no te puedo decir es el cuándo, porque el cuándo depende de lo que he comentado antes. Una pregunta al margen, bueno, tiene cierta relación con lo que acaba de preguntar Ivonne. Sobre los presupuestos actuales que se aprobaron para 2020, ¿se van a revisar de manera global, de alguna manera, en alguna comisión o en algún espacio? No sé si en ese foro, como comentabais, o en otro. ¿Vamos a poder hablar de ello de manera amplia o vamos a tener que empezar a meter preguntas de cómo se va a funcionar con las áreas? No sé, por saber un poco cómo se va a abordar en los próximos meses, porque entiendo que es muy complicado, pero también, bueno, es necesario que tengamos cierta disposición a poder conocer esa información, cómo se va a querer funcionar, siempre comprendiendo la dificultad de todo esto, por supuesto, pero bueno, que no dejemos de hablar de las cuentas públicas, de a ver cómo se va a gestionar y de qué posibles recortes se van a hablar, porque claro, se pueden hacer ciertas modificaciones, pero sabemos que todo el presupuesto en sí se va a ver modificado. Entonces, no sé si directamente se va a plantear unos presupuestos para 2021 o se va a hacer algún tipo de cambio y de revisión para los que están actualmente Los aprobados. presupuestos del 2020 vigentes son los aprobados en noviembre. De momento, hay dos tipos de grandes fuentes de ingresos. Una es, digamos, los que vienen de los impuestos concertados a través de Udalkutxa, de la Diputación Foral de Vizcaya, que son 51 millones de euros, algo más. Esos, ya ha dicho la Diputación, que van a tener una afección importante para el año 2020, pero todavía no ha determinado cuándo y nos manifiesta que va a seguir haciéndolo pues tal y como estaba previsto. Sí que se afectó una parte pequeña, que era el sobrante de la liquidación del año anterior, a la cual ya hemos renunciado, con lo cual tampoco le habíamos dado ningún destino en servicio público ni en inversiones, con lo cual hemos renunciado a un ingreso que nos iba a venir, al cual no le habíamos dado ningún ingreso, con lo cual no ha habido ningún recorte, no le habíamos otorgado ningún destino. Previsiblemente iba a haber sido el ahorro municipal para algunas inversiones, con lo cual ese ya viene a minorar, a hacer que la minoración del ingreso de Udalkutxa sea más pequeña. Eso ya está decidido. A partir de ahí, tenemos los ingresos propios, es decir, por ejemplo, lo que si Getxo Quirola tiene que devolver tasas o no cobra por los cursos, obviamente tiene un ingreso menor al que estaba previsto. También un coste menor, pero en neto sale un ingreso menor. Si el aula de cultura no puede hacer una serie de eventos que estaban previstos, no tiene los ingresos ligados a esos eventos, pero tampoco el coste. Por la estructura de cómo se financian los eventos del aula de cultura, cada evento que no se puede hacer porque no lo permite el COVID, porque estaba prohibido, porque no lo permiten las medidas sanitarias, es un ahorro presupuestario. Pues, parte de ese ahorro presupuestario irá a financiar el déficit que se genera en Getxo Quirola, por ejemplo. Para eso no hace falta modificar todo el presupuesto, se van modificando esas partidas concretas. Las inejecuciones que se van produciendo durante el presupuesto, que únicamente no son decisiones políticas, son decisiones más allá de la política, quiere decir, la propia condición sanitaria ha impedido que se vayan produciendo unos cuantos servicios. Pues eso, obviamente, lo que estamos haciendo es retenerlo para financiar la disminución de los ingresos que se prevé que viene de Udalkutxa. Tenemos, además, el remanente de tesorería, que también hemos retenido una parte importante, en torno a los 10 millones de euros, hemos dejado bloqueados para financiar también la disminución potencial de Udalkutxa. Y a partir de ahí, pues se va trabajando y estamos trabajando, en concreto la alcalde y yo como concejal de Hacienda o de Intervención y Tesorería, nos vamos reuniendo con todas las áreas, con todos los equipos, con todas las concejalías y con los responsables técnicos para ir trasladando una serie, para ir compartiendo, para ir reflexionando en conjunto y de forma bastante detallada cómo va cada una de las áreas con el objetivo de que no tengan que reducir sus servicios en ningún caso, tanto para el 2020, que no se ve esa necesidad todavía, como para el 2021, donde todavía para el presupuesto del 2021 hace falta más información para tomar decisiones de adecuación. Es decir, de aquí al 2021 y a la conformación del presupuesto todavía quedan unas cuantas semanas, incluso algún que otro mes, y esa información que se va ganando, tanto de cómo va la economía
cómo va el tema tributario y cómo van las mejoras de eficiencia que tiene que ir haciendo cada área, pues van a poder facilitar más el que se tome decisiones con respecto al 2021. Además, ahí tendremos mejor información sobre cómo habrá que devolver lo que Udalkutxa, lo que la Diputación nos traslade, o el Consejo Territorial de Finanzas, más bien, aunque luego lo está ejecutando la Diputación, se acuerde para ver cómo hay que devolver las entregas a cuentas que nos han hecho de más durante el 2020. Igual es de una sola vez, igual es de una forma periodificada. Tendremos más información también ya a final de año de cuál es la previsión de entregas a cuenta del Fondo Foral para el 2021 y tendremos una mejor previsión sobre si, por ejemplo, Guicho Quirola que está abierto o no, porque eso ya habremos ido viendo cómo va toda la pandemia. Y lo mismo con los actos culturales. En la medida que se puedan acelerar los actos culturales, pues habrá que financiar todo aquello. Y ahí pues hay cosas que hay que ir manteniendo sí o sí porque el tejido cultural lo necesita. Entonces, de momento tenemos margen dentro del presupuesto para seguir actuando. No quita que estamos yendo detalle por detalle en cada área, pero todavía no se ha concluido toda esa reflexión para ver cómo se cierra todo este 2020. Hay una forma natural de desviación con respecto a lo que estaba presupuestado, que es la propia incidencia de la pandemia y del tema sanitario. Un resumen de lo que estoy comentando es que hay cosas que no se pueden hacer porque sanitariamente no se pueden hacer. Otras que, aunque sí se pueden hacer por prudencia, no las estamos realizando porque pensamos que en la medida que se puede aprovechar las condiciones de este municipio para la expansión particular, pues quizá hay cosas que podemos prescindir de ellas para evitar riesgos sanitarios. Y hay otras que nos han obligado a incurrir en mayor gasto, de lo cual hemos ido dando cuenta precisa, tanto en el tema de los materiales de protección, que hemos dado cuenta de todos los contratos, todo, y luego se han ido produciendo más. También daremos cuenta de ello y haremos una devolución final. Y todas esas medidas adicionales que se han hecho para paliar los efectos negativos en la parte social. En la Comisión de Cohesión Social se rinde cuenta hoy mismo también de forma bastante detallada de cuántas ayudas se van dando y también en la parte económica eso se va dando cuenta presupuestaria. Y lo mismo con la parte de promoción económica, donde la Comisión de Ciudadanía hoy mismo también se ha estado dando cuenta de ello. Es decir, son medidas para paliar los efectos tanto sociales como económicos o socioeconómicos en general, más las medidas de protección sanitaria que han aumentado considerablemente el gasto, y esos destinos los estamos financiando con inejecuciones que ya se han ido produciendo, pero no por recortar el servicio, sino, insisto, porque no se han podido materializar y las estamos aprovechando, o parte con el ahorro que está puesto en el remanente de tesorería, quitando y siempre protegiendo esos al menos 10 millones de euros que tenemos que tener en cuenta que en la medida de lo posible tenemos que tener contenidos para financiar la posible disminución de los ingresos que venga de Udalkutxa si finalmente se materializa en las previsiones que estamos haciendo, que no son las más catastrofistas, pero tampoco son las más optimistas. Es decir, estamos en un tema medio de pensar que se pueda disminuir en un 20%, siguiendo una guía que es pública, que es la que la Diputación Foral de Guipúzcoa publicó el 12-14 de mayo, creo que se publicó el 14 de mayo, la que directamente ya a los ayuntamientos de Guipúzcoa en este año les resta el 20% del fondo foral. Como de alguna forma puede haber relación, otra cosa es que la Diputación Foral de Vizcaya, como el territorio tiene una conformación diferente, y obviamente los ayuntamientos más grandes aquí son más grandes que los de Guipúzcoa y los más pequeños aquí pues son muy pequeños, al igual que en Guipúzcoa, pues cada territorio se arregla de una manera diferente, adecuándola a su territorio. Aquí en Vizcaya se está cogiendo un camino diferente y nos adecuaremos a él porque es la Administración Pública que tiene competencia sobre nuestras cuentas en ese sentido. Así que, por sintetizar, no es necesario aprobar un presupuesto nuevo, las herramientas presupuestarias dan margen suficiente para poder actuar sobre el actual, sí que es necesario tomar medidas de contención del gasto, medidas de identificar bien a qué destinar el remanente, es decir, identificar bien qué destinos hay, y ahí el esfuerzo que se está haciendo es fundamentalmente en eficiencia. Por ejemplo, en el tema de las inversiones se priorizan aquellas
que van a generar un ahorro futuro o que van a evitar un deterioro completo del bien. Es decir, si hay que reparar la cubierta en Getxo Kirolak, pues habrá que repararla, porque si no se hunde y luego es más costoso. Si hay que invertir en un tema de residuos, porque genera luego, pues se invertirá. Si hay que invertir en eficiencia energética, pues claro que se invertirá, siempre estando hablando de las inversiones. Y luego está el tema de la deuda. El tema de la deuda, tenemos un gran margen para poder coger deuda, todavía no lo hemos planteado, pero es cierto que las inversiones siempre son susceptibles de ser financiadas vía deuda y, sobre todo, en un momento como este, liberando, en línea a lo que decía antes Ivonne, liberando ese concepto, sí que lo comparto totalmente, liberando presupuesto corriente para estar atendiendo otras urgencias. Ahí sí, ahí habrá que plantearse en un momento dado ir a la deuda para poder financiar inversiones. Pero vamos a procurar, en todo caso, que los ingresos corrientes cubran siempre el gasto corriente. Bueno, vamos a procurar, no. Es una regla de oro que se tiene que cumplir y se va a cumplir sí o sí. Entonces, bueno, pues por eso estamos trabajando en las áreas con la eficiencia. Nos estamos adelantando los procesos en la forma de actuar antes de trasladarlo a los números. En la medida que tengamos un éxito mayor ahí, más fácil se elaborará el presupuesto del 2021, sea la situación que sea, sin afectar a los servicios. Y si no tenemos éxito ahí, pues habrá que ver cómo se prioriza. Pero eso ya de cara al 2021. El 2020 no solamente no está habiendo recortes, sino que lo que se ha hecho es incrementar el gasto de una manera notable, ligado a los efectos directos de la pandemia, tanto en la parte social como en la económica. Vale, gracias por la explicación tan extensa. Vale, pues cuando se vayan dando esas reflexiones en las áreas espero que nos volváis a comentar, porque la verdad es que sí que está habiendo bastante información en las comisiones, se agradece y también agradezco esta información que se acaba de dar, con lo cual, pues bueno, cuando vayan llegando las reflexiones de la situación de cada una de las áreas, que me imagino que será bien distinta por lo que ha ocurrido, pues ya iremos debatiéndolo donde corresponda. Gracias. Eskerrik asko, galderaren bat gehiago, amaitutzat emango dugu gaurko komisioa. Eskerrik asko.